tenemos una invitada súper especial. Ha sido locutora desde los 14 años. Ha incursionado en el mundo de la animación infantil. Es abogada y comunicadora. El día de hoy está con nosotros en Sumando Soles, Hilary Pasquel. Hola Cris, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí en tu programa, en verdad emocionadísima desde que me contaste que me querías tener y yo dije, no, yo tengo quiriquitos, ahora mismo aterrizar y lo primero que debo hacer es hablar con Cris, así que emocionadísima. Lo sentía súper lejos porque fue fácil. Hace un mes. Un mes y un poco más, y un poquito ¿no? más. Entonces decía, es mucho, pero el tiempo pasó volando y yo, es nuestro primer episodio y realmente lo esperé con muchas ansias, con mucha felicidad y emoción también. Y qué presión que me pones, que me invitas en el primer episodio. Estoy segura que nos va a ir espectacular y que nos vamos a divertir, porque yo siempre he creído que estos tipos de espacios es para aprender, para conversar y pasarla bien, porque al final estamos conversando entre amigas, ¿no? Así que tú puedes preguntar absolutamente todo. Hoy, gracias. Sin filtros. Gracias. Bueno, y la verdad es que una de las cuestiones es cuando vas a iniciar un podcast, la persona que está pues de invitada te debe interesar. Y yo te conocí por redes sociales y me encantó todo el trabajo que hacías. O sea, desde muy chiquita, desde muy pequeña estabas en la locución. No solamente eso, sino también he visto que tenías muchos proyectos en camino y ahora también tienes muchos proyectos en camino. Y sabes, una de las cosas que cuando yo era más pequeña, me daba mucho miedo de empezar porque decía, soy muy niña, o sea, no estoy preparada, pero tú desde los 14 años has tomado una decisión súper difícil, diría, ¿no? Claro, en verdad son decisiones que uno debe tomar desde muy pequeña, sin miedo, ¿no? A veces decimos que la edad es un límite cuando en verdad no lo es solo un número y no solo aplica cuando eres pequeña, sino también cuando eres grande y tienes miedo quizá a empezar a hacer grandes cosas porque el tren se te ha pasado, pero en verdad no es. O sea, uno tiene que empezar a hacer las cosas con la decisión, con determinación, ¿no? Y como decía, yo empecé a hacer radio a los 14 años porque tuve una red de contactos increíble. Yo hacía teatro en el colegio y me acuerdo que una vez fui a la radio La Voz de la Selva, que, o sea, aún de hecho se sigue produciendo el programa que se llama Ala Guambrillo, a compartir la publicidad del teatro que yo estaba produciendo con amigos, ¿no? Entonces llegué al set, o sea, al estudio, me encantó el ambiente y pensé, ¿por qué yo no puedo hacer lo que estos niños, adolescentes están haciendo, ¿no? Y entonces ahí empezó como que mi curiosidad a querer conocer otro mundo, ¿sabes? O sea, ya había como que, ya se estaba produciendo el programa con niños. Exacto, o sea, de hecho el Ala Guambrillo existe, te estoy hablando, yo tenía 14 años, entonces más o menos desde el 2013 y ya venía produciéndose un par de años, entonces más o menos seguramente se produce desde el año 2010 y ya era un programa consolidado, producido por adolescentes, para adolescentes, donde se hablaban temas como las amistades, las relaciones amorosas, no sé, ansiedad, o sea, temas que a veces podían dar miedo de hablar, pero que los chicos ya estaban hablando al respecto, ¿no? Y eran adolescentes de 14, 15, 16 años, obviamente supervisados por personas mayores, pero ya estaban conversando sobre temas que quizá la sociedad no esperaba que ellos hablen, ¿no? Entonces era increíble ver que ese formato existía y que aún sigue existiendo. Incluso cuando me escribiste y me contaste un poco de qué íbamos a hablar, dije, voy a entrar a las redes del Ala Guambrillo y entré y hace muchísimo tiempo que no entraba y vi una generación de jóvenes así chascoteros, o sea, con toda la energía y dije, wow, cómo pasa el tiempo y es increíble que haya como que calado en el tiempo y que aún se siga dando ese tipo de formatos, ¿no? Que no muchos lo conocen, pero sería también bueno dar visibilidad. Sí. Entonces, ingresaste al set, viste que ya estaba y me encantó. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en ese momento el director de la radio de La Voz de la Selva era Oraldo Reategui, que en paz descanse, que fue como que mi mentor. Era el papá de uno de los compañeros de mi promoción del cole. Entonces yo ya lo conocía, era también amigo de mi papá, me acuerdo. Hablé con mi compañero del cole y le dije, escúchame, yo quiero estar acá, ¿cómo hago? O sea, ¿tengo que hacer un casting o algo? Pero no, en verdad era ir a las reuniones. En primer lugar, tener ese interés genuino de
formar parte de una red de chicos como tú, ir a las reuniones, hablar, tener propuestas sobre qué querías decir, contar, ¿no? Y empecé a hacer locución, porque podías producir el programa, ser parte de la producción, podías ser parte del equipo de locutores o incluso podrías ser parte del equipo de reporteros. Me acuerdo que en esa época se llamaba Wambrimóviles. Tú tenías que ir a las calles con tu teléfono y hacías las Wambrimóviles, porque todo era Wambri, de Wambrillo, de niño, ¿no? Wambrimóvil, Wambrilocución, era increíble. Y yo desde muy chica me encantaba hablar, o sea, yo era la típica niña castrosa académica que estaba siempre en las formaciones y la que conducía todo, el día de la madre, el día del padre, el día del maestro, todo. Entonces yo dije, yo quiero hacer locución, y así empecé. Sí. Entonces, ¿hablaste con el señor? Hablé, empecé a ir a los grupos, o sea, nos reuníamos todos los jueves, viernes, un día específico, y ahí conocí a todos los chicos. Entonces, era más que todo una reunión de lluvia de ideas, ¿no? Ibas y podías conocer. Y lo más increíble, y siempre destaco, es que conocías a chicos de diferentes colegios, o sea, porque ahora se ve mucho también esa distinción de clases, que viene desde en qué colegio estás, ¿no? O sea, si estás, no sé, en un colegio privado, en un colegio público. Y lo increíble de ese espacio es que tú podías romper ese estigma de clases sociales, porque chicos que, no sé, que estudiaban en colegios públicos tenían ideas increíbles que compartir, al igual que chicos que venían, no sé, de colegios privados. Entonces también ahí hacías como que ese junte de grandes ideas, ¿no? Exacto, sí, tal Entonces, ¿cuándo ha sido tu día 1? O sea, ¿cómo ha sido tu día 1? ¿Cómo te presentaste? ¿Cómo topaste esa puerta? ¡Wow! Mi día 1, me estás remontando hasta los años 2000 y tantos. Me acuerdo que fue bien impactante, porque tú entras a un estudio donde todo está como, era todo de negro, me acuerdo, por el tema del sonido, y te sientes nerviosa el primer día, porque en verdad no sabes si te están escuchando, cómo estás hablando, qué es lo que estás diciendo, y creo que también lo más difícil era poder no congeniar con tus pares, sino también coordinar con ellos. Por ejemplo, el no cortarse entre nosotros, el que todos tenemos derecho a hablar, como que esa coordinación, ¿no? Entonces yo me acuerdo del día 1 que fue súper lindo, fue impactante, pero también fue una experiencia acogedora, porque habían chicos que llevaban años ya desde que inició el programa, y que te hacían sentir parte de la familia. Y creo que eso es súper chévere cuando llegas a cualquier lugar, ya sea un trabajo nuevo, un proyecto nuevo, que te acojan con tanto cariño, te hace sentir segura, ¿no? Sí. Así como tú, cuando llegué ya estaba segura de que le iba a pasar bien. Gracias, gracias. Sí, tal cual. Gracias. Y ¿sabes qué? Me encanta. O sea, porque cuando conocí un poco tu historia dije, esta chica ha estado, o sea, en primer lugar se nota que tienes una muy buena red de contactos, pero en segundo lugar pienso que has sabido topar puertas. Exacto. O sea, porque normalmente esperamos que las oportunidades lleguen a nosotros. Es que yo soy muy buena en esto y voy a esperar a que me llamen porque yo soy la mejor haciendo esto. Pero estás en tus 4 paredes donde nadie te conoce, entonces, ¿cómo te vas a vender, no? En buen sentido de la palabra. ¿Cómo ha sido la estrategia que tú has utilizado para lograr lo que quieres, o sea, conseguir tus objetivos y a la vez también tener una red de contactos sana, ¿no? Que lejos de contactos finalmente se hacen amigos. Se hacen amigos, sí. Justo hablando de la red de contactos, me acuerdo que o sea, en verdad yo empiezo a hacer radio cuando era muy chiquita, a los 14, 15 años. Estoy en el aula Wambrillo un promedio de 3 años, pero llegó un momento en el que yo ya cumplía 17, había ingresado a la universidad. A Derecho. A Derecho. Y ya era muy grande para el formato, porque los chicos eran de 14, 15, o sea, ya era una señora para los chicos del aula Wambrillo. Pero me acuerdo que en mi última generación había un chico, amigo hasta ahora, que él hacía canto, era cantante, ¿no? Y él había estado en programas de televisión. Entonces yo le dije, escúchame, a mí me gustaría hacer tele, le dije. O sea, me encantaría probar tele porque me gusta la radio, pero de repente podríamos probar un nuevo formato, ¿no? Entonces ahí va esto. Te cuento para contestar tu pregunta, de que en verdad al final la red de contactos que tuve en ese momento no terminó en el aula Wambrillo, sino también lo extendí a otras áreas, ¿no? A tal punto que me acuerdo que me dijo, ya, yo conozco a tal persona, justo está haciendo un casting, y
Y es gracioso porque el casting era por San Juan, Ya. así en una urbanización Lejos. súper metida. Y yo le decía, ¿tú quieres que me secuestre? No, no, tienes que acompañarme al casting. Y me acuerdo que fuimos al casting, hice el casting para un programa de niños que se llamaba Play Kids. Era algo de kids, y pasé el casting y empecé a hacer televisión local, ¿no? Pero fue gracias a la red de contacto que tuve en el Habla Huambrillo y que me abrió esa ventana, ¿no? Y luego, cuando empecé a hacer ese programa, empecé a hacer animación por primera vez, porque el que conducía el programa era un payasito y también tenía como que contactos, porque él hacía sus shows, y dijo, oye, ¿por qué no me acompañas? Entonces te das cuenta, una cosa te lleva a la otra, todos tus espacios terminan siendo redes que no solo te funcionan en el momento, sino también te van a funcionar sí o sí en alguna etapa de tus proyectos, ¿no? Y es así, como uno va tejiendo como si fuera una telaraña, ¿no? Increíble. Tu mentalidad me encanta, porque desde chica, mi sueño también era como que, no sé, qué lindo hablar, porque se me da bien hablar, me ponía en el espejo y hablaba. Y veía chicos que lo hacían, pero decía, nunca voy a llegar a eso. Y nunca tomé ese primer paso, por ejemplo. Pero, ¿qué crees que es diferente o que funcionó? Que esa es la crianza, no sé, el entorno. Que, no pensaste, te escucho y pienso que no pensaste, que no lo podías hacer o que no estabas preparada, simplemente te lanzabas. Yo creo que es muy importante, tu red de contactos, obviamente tus amigos. Gracias al cielo yo siempre he estado rodeada de chicos, amigos míos que siempre han querido más, ¿no? Siempre he creído que cuando uno se rodea de personas que tienen las mismas ambiciones, los mismos sueños, te contagian tus ganas de hacer las cosas. Entonces, cuando yo estaba en el cole, como te digo, hacía teatro, era, no sé, brigadier, un montón de cosas, porque hacía un montón de cosas y que me contagiaban las ganas de querer más, ¿no? Incluso me acuerdo cuando lleva, no sé, clases de inglés, tenía una amiga que llevaba clases de francés y me entró las ganas de también estudiar francés. Entonces, es increíble cómo tu red de contactos, tu entorno, te contagia a hacer las cosas bien, ¿no? Y otro factor importante siempre va a ser con la familia. Para mí la familia es muy importante. Gracias a Dios, al cielo, en verdad siempre he tenido a mis papás súper presentes, que me han estado como que motivando para hacer lo que yo quiero hacer en la vida, ¿no? De hecho, cuando yo acabé el cole, empecé a estudiar Derecho. Soy bachiller en Derecho y este año ya oficialmente con el título de abogada, pero yo siempre quise ser comunicadora desde que salí del cole, pero en ese momento no habían los recursos para ir a Lima, porque Lima es caro, es otra realidad. Empecé a estudiar Derecho porque sentía que iba un poquito más con mi perfil, pero mi mamá, mientras que yo estudiaba Derecho, siempre me preguntaba, ¿estás segura que no quieres ser comunicadora? ¿Estás segura que no quieres estudiar comunicaciones en la privada de acá de Iquitos? Era como que siempre alimentaba mi sueño, ¿no? Tu potencial. Exacto, era como que ella sabía que yo quería hacer eso y que podía, y creo que trataba de que yo misma no me olvide de ese sueño, ¿no? Hasta que en segundo año de Derecho yo dije, ok, sí, quiero ser comunicadora también, ¿no? Y le pregunté a mi papá si me podía como que financiar, también la carrera en esta universidad privada, porque yo estudiaba Derecho en la Nacional, en la UNAP, y quería estudiar en la UCP en ese momento comunicaciones, que ya implicaba hacer un pago, ¿no? Mi papá me dio el go, pero el mensaje final es que mi mamá siempre creyó en mí, era como que ella sabía que yo quería ser comunicadora y que si quizá en ese momento no había las posibilidades de mandarme a Lima, sí había las posibilidades de pagarme la carrera a la par y que cumpla mis sueños, ¿no? Entonces creo que es importante tener esas personas que te motiven siempre y que te recuerden que puedes hacerlo. Ojo que, uno tiene que recordarse a uno mismo de que puede hacerlo, ¿no? Y que las otras personas te lo digan es un plus, pero no es lo esencial, porque a veces también el entorno puede contaminarte tus ideas. Es como que a veces las personas no quieren hacer las cosas porque tienen miedo al que dirán. Sí. Si subo esto, ¿qué dirán? No sé, mis amigos, mis amigas. Incluso hace mucho tiempo escuché un podcast, porque a mí me encantan mucho los podcasts, que en verdad
el contenido que tú subes no es para tus amigos, en verdad no es ni para tus amigos ni para tus amigas. El contenido está hecho para un público objetivo que tú quieres llegar y punto. O sea, lo que digan tus amigos, amigas, o sea, a ti no te debe importar para nada, ¿no? Pero sí es importante que las personas que realmente te quieren, o sea, apoyen como que tus sueños y ellos, yo sí soy fiel creyente que ellos sí van a siempre alegrarte por tu éxito, ¿no? Sí, tal cual. Es cierto, o sea, los amigos como que construyen o destruyen. Exacto, o sea, tal cual. Gracias a una amiga justamente que siempre como que me empujaba y creía en mí, es que pude ir dando pasitos. Pasitos pequeños que te llevan al paso enorme, ¿no? Exactamente, Sí, tal cual. exactamente. Sí, y sí, mira, hablabas de tus papás, o sea, Ajá. el gran rol que tus papás jugaron en tu vida, o sea, pienso, hablando desde hija, desde hijas, no desde, evidentemente, no soy mamá, entonces, no puedo hablar en ese sentido maternal, ¿no? Pero creo que lo puedo entender. Hay un gran reto entre amar a tu hijo y ser muy sobreprotector, de manera que puedas cortar oportunidades en su vida. Sí, Entonces, tal cual. como hija, si yo soy una hija, papás sobreprotectores, Ya. ¿cómo busco mis oportunidades? Wow, es una gran pregunta porque a veces uno quiere hacer muchas cosas y los papás nos cortan las alas, ¿no? No lo he vivido, gracias a Dios, o sea, siempre he sentido que mis papás, no solo a mí, sino a mi hermano, de hecho te está pendiente en un próximo capítulo invitar a mi hermano que es súper emprendedor, pero creo que lo más importante es la comunicación, o sea, tener la posibilidad de hablar con tus papás y decirles, yo quiero esto, ¿no? O sea, para mí la comunicación es la clave en todos los aspectos de tu vida, ya sea relaciones amorosas, relaciones amicales, relaciones familiares, porque si no te comunicas y no dices las cosas, o sea, no van a pasar, ¿no? Solo que creo que el límite que tenemos cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes y recién estamos empezando, muchas veces es el límite económico, porque no tenemos las posibilidades, no todos tenemos las posibilidades de, por ejemplo, pagarnos una universidad. Incluso acá las universidades privadas versus las de Lima son más económicas, pero incluso también resulta ser caros bajo las realidades de los que vivimos acá en Iquitos, ¿no? Entonces creo que el límite muchas veces va a ser lo económico, pero lo importante es tener esta comunicación con los padres, a veces también darles la confianza de que puedes hacer las cosas, porque a veces los papás te sobreprotegen mucho porque no respondes quizá a la confianza como ellos quisieran, ¿no? Un ejemplo, hay muchos chicos que se van a estudiar a Lima y he conocido casos que los papás le pagan la universidad, la matrícula, el semestre, pero pasan un semestre, 2, 3 años y el hijo no ha estudiado, o sea, conozco casos muy cercanos, similares, que el papá ha depositado la confianza, pero al final terminan malgastando el dinero. Entonces creo que también está un tema de confianza, ¿no? De responder a quizás la pequeña libertad que te puedan dar tus padres en un momento de manera correcta, ¿no? A mí me pasó cuando me mudé a Lima los primeros años, o sea, yo sentía que mi mamá era muy sobreprotectora, y está bien porque estás en una ciudad sola, tienes 20, yo me mudé cuando tenía 21 años, ya un poquito grande incluso, pero a mi mamá le encantaba ir a Lima, o sea, cada 3 meses. Si por ella fuera, iba todas las semanas, ¿no? Si no estuviéramos tan desconectados del Perú, siempre digo yo. Pero sí la sentía como que sobreprotectora, pero no era una sobreprotección para que me limitaba, era más que todo una sobreprotección de cuidarme, ¿no? Entonces creo que hay que también saber diferenciar entre la sobreprotección de amor, de cuidado, de no quiero que te pase nada, versus la sobreprotección de no quiero que avances. Exacto, ¿no? o sea, claro, que te corte oportunidades. Que te corte oportunidades. Como te digo, no he conocido estos casos, me parecería muy triste, en verdad, conocerlos de que los padres no quieran hacer ciertas cosas, o sea, no quieran que los hijos hagan ciertas cosas, pero creo que está muy relacionado también a cuando los hijos escogen carreras no demandantes, ¿no? Cuando, no sé, el hijo quiere ser cantante, quiere ser actor, quiere ser, no sé, pintor, ¿no? O sea, creo que pasa mucho precisamente porque los padres no tienen confianza y están preocupados en que más adelante la profesión no sirva, no puedan sustentarse económicamente. Creo que pasa mucho por ese miedo. Por ese miedo, ¿no? Pero
ahí la clave es comunicación y empezar a hacer cosas, porque tú puedes decir, papá, yo quiero ser cantante, pero no estás haciendo nada al respecto. Exacto. Entonces, obviamente tu papá se va a preocupar, o sea, quiere ser cantante, pero no estás haciendo nada, ¿no? Y nunca te he escuchado cantar. O sea. Nunca te escuché cantar ni en la ducha. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Pero, o sea, gracias a mi familia, mi papá siempre me ha inculcado, o sea, todos, yo tengo 2 hermanos, que en verdad uno debe hacer lo que le gusta y que uno es capaz de hacer lo que, o sea, de lograr lo que quiera. O sea, por ejemplo, mi papá es de Contamana, te cuento. Él estudió, o sea, vivió toda su vida en Contamana y cuando vino a Iquitos, él se pagó los estudios solo. Y para hacer eso tuvo que escoger una carrera nocturna. Él también es del UNAP. Entonces estudió por las noches, trabajaba durante el día, pero quizá él estudió administración, pero ahora yo me pongo a pensar, quizá administración nunca fue la carrera que quería, ¿no? No sé, de repente quería estudiar, no sé, cualquier otra cosa, pero las circunstancias lo obligaron a recursearse solo por el día para poder pagar su estancia en Iquitos mientras que estudiaba, ¿no? Pero al final el mensaje es, uno tiene que, o sea, uno puede hacer lo que quiere siempre y cuando tenga determinación, tenga claro los objetivos, hacia dónde va, ser disciplinado. Y mi papá siempre me dice, no importa qué estudies, estudia lo que sea, pero estudia, o sea, lo que sea, pero lo importante es tener como que un objetivo en la vida, ¿no? Sí, tal cual. No esperaba encontrarme con una respuesta tan profunda, Hilaria. O sea, mira, o sea, no sé, podemos decir, no, es que ella puede porque tiene plata, ¿no? Claro. O sea, lo ha tenido fácil, digamos, ¿no? Pero en realidad no es así, o sea, porque muchas veces se ve, pero es solamente una parte y no vemos todo el esfuerzo que hay detrás, o sea, para adquirir muchas cosas, o sea, tú necesitas muchas veces endeudarte y a veces no se sabe manejar bien las finanzas, cuestiones no salen como uno esperaba, terminas perdiendo en vez de ganar, o sea, y más cuando tienes ya una familia, hay muchas responsabilidades de por medio, sí, entonces, ¿crees que en este caso, y para tu papá, por ejemplo, el hecho de los recursos económicos no ha sido un limitante para que él pueda sacar adelante su vida, claro, o sea, su idea y a su familia? Y a su familia, no, claro, o sea, una de las personas que más admiro en la vida es mi papá. O sea, cada vez que, por ejemplo, yo en el camino ponía un no, él siempre me decía, claro, sí puedes. O sea, hacía que mi no se transforme en un sí, ¿no? O sea, por ejemplo, obviamente, o sea, cuando era pequeña, de hecho, yo me acuerdo que cuando era pequeña yo aún vivía en la casa de mis abuelos y a veces sentía que me faltaban cosas para, no sé, o sea, porque siempre ha habido la comparación sobre todo cuando eres adolescente y, o sea, aún no tienes definido mucho, eres niño, ves al entorno, ¿no? Sí. Pero mi papá siempre me decía, yo estudiaba hasta con una lámpara y una vela, ¿no? O sea, mi papá era como de que yo dormía, mi papá viene de una familia súper extensa, eran como 3 hermanos, yo dormía con 3 hermanos en una cama, entonces es increíble que a veces nos quejamos de cosas mínimas cuando muchos de nuestra familia no la han tenido fácil. Entonces, como que siempre he tenido de ejemplo a mi papá, a mi mamá también, que también viene de una historia como que difícil de la infancia. Entonces, ver cómo ellos han salido adelante con los recursos que tenían es increíble, ¿no? Y no solo, o sea, a veces también es hacerse de recursos, como lo que comentábamos al comienzo cuando llegué al set, de que a veces creemos que no podemos empezar a hacer las cosas porque no tenemos los recursos, pero hay que empezar con lo que tenemos. O sea, si en casa tenemos, no sé, un micro pequeñito, empezar. Si tenemos nuestro teléfono, nuestra cámara, lo importante es como empezar, ¿no? Y poco a poco ya te vas abriendo, vas como que invirtiendo más, comprando más cositas, y creo que eso es lo que le pasó a mi papá, ¿no? O sea, iba trabajando durante el día, en la noche estudiaba, al pasar los años consiguió un mejor trabajo, mejores prácticas, entonces poco a poco fue empezando hasta que pues se hizo el gran hombre que es ahora, ¿no? Sí. Creo que tu papá es como ese cable a tierra que a veces se necesita porque te comparas, es que él tiene, es que ella tiene, es que esto, es que lo otro, y no solamente ya cuestiones materiales, incluso cuestiones físicas, capacidades, etcétera, ¿no? Y, o sea, digamos, cada generación, cada etapa en la vida es diferente, evidentemente, y ahora pienso, con esto del TikTok y la era digital,
la inteligencia artificial también. Todo lo queremos rápido, ¿entiendes? Sí. O sea, todo ya, y si no tengo, pues ya no sirve. O... Toda la generación de la inmediatez ahora. Inmediatez, exactamente. Sí, Entonces, tal cual. o sea, ¿cómo podemos reflexionar un poco respecto a construir paso a paso, ¿no? En el sentido de que, o sea, las cosas, no vas a tener una superproducción de la noche a la mañana, ¿no? Entonces... Espero estar invitada cuando haya una superproducción. Y serla de acá a un par de meses. Exactamente, sí. O sea, no vas a tenerlo todo tan pronto. Tan pronto. Es como que inicias. Hay que ser paciente. Y esos primeros pasos, o sea, por ejemplo, subir el primer video. Qué difícil. Qué difícil. Qué difícil, o sea, parece súper fácil, ¿no? Tú estás, es una cámara y no sé qué, no sé cuánto, Sí. para los que quieren obviamente incursionar en redes, pero es sumamente difícil por el qué dirán. Por el que dirán. Sí. O sea, no es algo tan sencillo tampoco, ¿no? Entonces, qué lindo realmente que tengas a tus papás como ese cable a tierra. Espero realmente que pueda ser de reflexión para muchos más. O sea, quizás si no tenemos nuestros papás que sean, ¿no? Como esos pero pilares. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Es cierto. O sea, siempre hay alguien como que tú puedes buscar, ¿no? En quién puedes sostener. Claro, siempre hay alguien que tú tienes como referente, ¿no? O sea, incluso eso pasa en la vida profesional ahora. Es como estás empezando, estás haciendo tus prácticas, estás en tu primer empleo, pero desde ya, o sea, a mí, por ejemplo, siempre me han aconsejado de ir buscando de repente en LinkedIn, como que en otras plataformas, o tus propios jefes, cómo te verías tú de acá a 5, 6, 10 años, ¿no? Exacto. O sea, y ver qué debes hacer para poder llegar a ese lugar, ¿no? Porque yo siempre he creído que las oportunidades están ahí, sí, pero que uno debe estar preparados para cuando las oportunidades se abran, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú estás buscando un empleo y te piden que sepas esto, lo otro, o sea, no basta con decir, pucha, no califico, sino como que, ok, lo puedo intentar el próximo año cuando se abra esta convocatoria y todo este año voy a capacitarme y voy a aprender sobre esto que me están pidiendo para realmente cuando llegue el momento y se vuelva a abrir la oportunidad, estés preparado para las oportunidades, porque oportunidades hay un montón. O sea, ahora, justo cuando nos contactamos, a mí me parece increíble el papel que tienen los jóvenes actualmente, o sea, no solo para el presente, sino para los cambios que queremos en el futuro de un Perú tan golpeado como el que vivimos ahora, porque en verdad estamos haciendo cosas, no nos quedamos quietos. No sé si es precisamente por esa ansiedad, por la inmediatez que queremos las cosas, pero estamos haciendo ya pequeños pasos para que nos lleguen grandes cambios, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave, en prepararse uno mismo, porque si no te preparas, tampoco esperes que las cosas caigan del cielo. Es como que a Dios rogando y al mazo dando, ¿no? Exactamente. Sí, tal cual. ¿Trabajas actualmente en Impacta y en Yunte? Sí, ay Dios mío, voy a llorar. Son mis dos organizaciones que yo amo, hablando de jóvenes. Impacta es una organización que busca fortalecer el talento joven y con ello pues fortalecer las instituciones públicas del Perú, ¿no? O sea, de hecho Impacta lo que hace es atraer a jóvenes como yo, como tú, que ya están quizá trabajando en el sector público y que buscan hacer grandes cambios. De hecho, cuando yo ingresé, llevo un año dentro de la organización, me acuerdo que tuve mi inducción y una de las fundadoras, que es Sofía Arón, dijo, ¿por qué? O sea, nos contó el fin de Impacta, ¿no? ¿Por qué si los malos pueden juntarse, pueden coludir, por qué los buenos no pueden colaborar? O sea, ¿por qué no se puede generar una red de personas buenas, ¿no? Entonces esto es Impacta, ¿no? Que a pesar de que yo no estoy dentro del sector público, de hecho yo trabajo dentro del sector privado, creo que fortalecer el talento de muchos jóvenes que ya están dentro de este sector es muy importante, porque al final se busca jóvenes mucho más capacitados, con tantas innovaciones que hay actualmente, jóvenes que busquen un cambio real, ¿no? Y bueno, y luego está Yunte, que es como mi bebé, le digo yo, porque Yunte es una organización de jóvenes migrantes en Lima. O sea, nosotros somos jóvenes que todos venimos de diferentes partes del Perú y que buscamos ser ese espacio para aquellos jóvenes como nosotros que migran por primera vez a la capital, ya sea para estudiar, para trabajar y ser esa red de contacto de la que justo estábamos hablando, ¿no? En Yunte soy la directora del equipo de marketing, de hecho hace poco tomé ese rol y estoy más que emocionado porque hace un mes más o menos
y abrimos convocatoria para jóvenes voluntarios. Y Cris, no te imaginas los chicos que postularon, o sea, tuvimos más de 60 chicos que querían formar parte de Yunte, y no solo gente de provincia, sino gente de Lima. Entonces tú dices, ok, Yunte es una organización que busca hacer red de contacto para provincianos, pero pensar de que los chicos de Lima ya están entendiendo el objetivo de lo que es ser esta red para estos jóvenes es increíble, ¿no? Entonces estoy muy feliz. Ya de hecho dentro de estos días voy a tener la inducción con mis nuevos voluntarios, con mi nuevo equipo, y estoy muy contenta porque también es uno de los, o sea, yo he sido, o sea, me considero una persona líder desde muy pequeña, pero tener más responsabilidad, dirigir un equipo nunca es fácil, entonces también te da esta oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? Porque todos los días aprendes, así que no te imaginas, estoy demasiado emocionada. Yunte es una organización en la cual, por ejemplo, soy provinciana, suena un poquito medio, no, despectivo, pero en verdad no lo es. O sea, ok. Y Yunte también trata de cambiar esa palabra, ¿no? Esa palabra, no, sí, tal cual. O sea, por ejemplo, tú, Cris, que si en algún momento, ahora que acabas la carrera y quieres irte a Lima a trabajar, ¿no? O sea, Yunte está ahí para hacer esa red de contactos. Lo que hacemos nosotros es hacemos eventos, no solo para que conozcas personas también de otras provincias, o sea, eventos recreativos, sino también eventos profesionales. De hecho, el año pasado tuvimos nuestro evento de Tunea tu CV, que era un evento potente, Tunea tu CV. Claro. Era un evento para que los chicos aprendan a hacer su CV, ¿no? Y tuvimos especialistas que conversaban acerca de qué perfiles buscaban ahora los reclutadores, o contaban, por ejemplo, si tú quieres estudiar tal carrera, deberías tener ciertas habilidades. Entonces fue un evento súper lindo que reunió más o menos a más de 50 jóvenes de provincia, donde ellos podían aprender a cómo hacer un CV adecuado para que los reclutadores lo vean, y también conocer de diferentes áreas, ¿no? De hecho, también en este evento les tomamos foto a los chicos para su LinkedIn, porque muchas veces no tenemos la foto ideal para nuestra red social profesional. Sí. Y fue un evento increíble, ¿no? Hace poco, este año, hicimos uno respecto a salud mental. Genial. Porque, bueno, estudiar, trabajar al mismo tiempo es complicado, entonces queremos transmitir esa seguridad, esa paz a los chicos que están de repente iniciando su semestre. Esta fue un evento virtual, porque también, tú sabes, Lima es súper caótico, y tratamos de balancear entre actividades presenciales y actividades remotas, ¿no? Entonces también tuvimos gran acogida, y este año fiscal que está corriendo, el 2026, en verdad queremos hacer más cosas. O sea, hemos crecido tanto. De hecho, tenemos una comunidad de más de 400 jóvenes en nuestro grupo de WhatsApp. Es decir, estamos hablando de más de 400 jóvenes de provincia que conocen Yunte y que están a la espera de que nosotros hagamos cosas. Entonces, es increíble, porque este año queremos empezar a sacar más actividades. Queremos como que el impacto sea mayor, ¿no? De hecho, nosotros ahorita solo estamos en Lima, pero nos gustaría que sea como que descentralizado, ¿no? Por ejemplo, Impacta, la primera organización de la que te conté, está ya en 8 regiones. El año pasado, con todas las actividades que se hizo, llegamos a 8 regiones. Entonces, yo también lo veo como un espejo, ¿no? O sea, en Impacta, por ejemplo, yo formo parte de una red, que es la Red Lima. Como estamos en varias regiones, yo formo parte de la Red Lima, me encargo como que todo el tema comunicacional de mi red, pero yo siempre tomo de referencia Impacta. O sea, me gustaría que Yunte sea como Impacta, o sea, porque la migración no solo pasa en Lima. O sea, hay gente, por ejemplo, que migra, como mi papá, que migró de Contamana a estudiar acá. Entiendo. A Loreto. Entre provincias. O sea, tengo amigos que han ido y han viajado, no sé, a Trujillo, que han viajado a Pucallpa. O sea, mis primos, por ejemplo, que viven en Contamana, algunos han venido acá a estudiar Iquitos, pero otros, por ejemplo, han ido, no sé, a Huánuco. Entonces, en verdad, la migración principalmente se da hacia Lima, pero en verdad migración interna hay en todo el Perú. Entonces, imagínate lo increíble, y para mí y para todo, para la directiva de Yunte, es un sueño poder descentralizar de acá a unos años a Yunte. O sea, que, por ejemplo, que acá en Loreto tengamos una red de jóvenes que apoyan a los que vienen de Contamana, que vienen los de Requena, y que se sientan acompañados. Por ejemplo, pasa, ¿no? en la facultad, por ejemplo, hay chicos que vienen de algunas, no solamente pueblitos alejados, ¿no? Comunidades indígenas. Exactamente. Y algunos no tienen problemas. Bueno, algunos tienen problemas, digamos, con el idioma. Con el idioma, ¿no? principalmente. Sí. Principalmente. Entonces,
quién es ese apoyo que se puede recurrir, quizás para hacer las gestiones correspondientes, que nos brinden un apoyo ya con el derecho mismo, en nombre propio, para obviamente desarrollar eso. Hay algunos, por ejemplo, que ingresan, que vienen de sitios un poco alejados, no de una comunidad indígena, pero no sabemos hacer ni una monografía. Sí, tal cual. Por ejemplo. Porque los niveles de educación son totalmente diferentes, por ejemplo, como tú dices, en los pueblos alejados o en otras ciudades que no son tan grandes como Iquitos. Así que concuerdo totalmente. Es que al final no es solo soporte emocional, que es muy importante, también es el soporte, o sea, en verdad tú puedes dar soporte de toda clase, o sea, y eso se yunte, ¿no? Soporte emocional, soporte académico, soporte profesional, entonces es importante magnificar ese impacto como te contaba, ¿no? De hecho, ahora que hablamos de las comunidades indígenas, yo me acuerdo cuando estudiaba en la FATSIP, acá en Iquitos, tenía amigos de comunidades indígenas, y sí se veía la diferencia, no solo por el idioma, sino también cómo se acercan para no sentirse a veces discriminados, para sentirse acogidos, ¿no? De hecho, ellos tienen una organización acá de comunidades indígenas también, que es increíble, pero es una organización de ellos, pero no es una organización que, por ejemplo, que conecta, digamos. O sea, es una organización que ellos tienen para conectarse entre ellos, pero no que conecta con las otras personas, ¿no? O sea, con tus otros compañeros. Y hay que ver que también hay diferentes perfiles. O sea, yo he tenido la oportunidad, de hecho, mi tesis de comunicación está relacionada a comunicación intercultural de la UNAP. Es increíble. Entonces, he tenido la oportunidad de conversar con chicos que vienen de comunidades indígenas. Gracias al contacto de que estudié acá y que hablando de contactos que me pasó, tuve la oportunidad de conversar con ellos, y cuando hice estas entrevistas me di cuenta que en verdad ni siquiera, o sea, que incluso existe la necesidad de segmentarlos a ellos mismos, porque hay chicos que vienen de comunidades indígenas, pero por X motivo hablan español además de su lengua nativa, pero hay chicos que vienen y solo hablan la lengua nativa. Exacto. Hay chicos, o sea, en verdad, incluso existe la necesidad de hacer esa microsegmentación de públicos, porque todos tienen diferentes necesidades. Entonces, necesidades que quizá incluso la universidad no está viendo. Entonces, exacto, ahí también entraría organizaciones como Yunte, ¿no? Y sería increíble que no he escuchado de muchas organizaciones como Yunte, pero que quizá puedan hacer una acá o que puedan hacer otra en Lima. Entonces, o sea, que el objetivo común se comparta y se expanda, ¿no? Y es genial porque yo, o sea, yo pienso, o sea, te escucho y ya me da ganas de ser voluntaria, porque yo, o sea, pienso que no solamente la ayuda va para la persona en sí que necesita ser apoyada, sino también uno como voluntario desarrolla sus capacidades, por ejemplo, de poder relacionarte con otros chicos, oratoria. Mira, o sea, no sabía que así podía tunear mi CV, ¿no? Entonces, y cuestiones así, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, cuando entrevisté a los chicos para mi equipo de marketing, yo le preguntaba por qué quieres formar parte de Yunte. Sí. Y de hecho, curiosamente, justo les dije a mis amigas de Yunte, de hecho les mando un saludo enorme, súper capas todas. Les dije, escuchen, mi equipo de marketing ha sido invadido por Lima, porque nosotros, obviamente, cuando hacemos la presentación decimos, mira, tenemos chicos de tal provincia, y digo, los chicos de Lima han invadido marketing, ¿no? Y pienso, wow, es porque están entendiendo el propósito. Y cuando les preguntaba por qué quieren ser parte de Yunte, me decían, no, porque en verdad yo tengo amigos que han migrado de provincia y que siento que no lo han pasado fácil. Y ahí entra ya también un tema de empatía, de que tú puedes ser de Lima, puedes tener todos los recursos que tienes, las facilidades, porque yo siempre he dicho que los de Lima quizás lo tienen más fácil porque tienen la casa, comida, todo, mamá, todo ahí, pero el poder ser empático con las personas que te rodean ya te hace mejor persona, ¿no? Entonces era increíble escuchar ese tipo de respuesta, ¿no? Y también lo que me decías sobre querían tener la posibilidad de conocer a otros chicos de otras provincias, de aprender y sobre todo de aplicar lo que ellos ya saben en la organización, ¿no? Porque, como te dije, yo formo parte del sector privado ahora, no descarto en algún momento pasarme al sector público, pero siento que es importante profesionalizar el impacto. O sea, yo, por ejemplo, todo lo que he aprendido haciendo mis prácticas preprofesionales, lo que aprendo ahorita en mi rol actual, todo trato de migrarlo
ya sea Impacta, ya sea Yunte, para profesionalizar estos espacios, ¿no? Y creo que esa misma visión tienen los chicos que se están sumando ahora, que son jóvenes súper talentosos, que están estudiando, que ya están trabajando, y al ser un equipo, por ejemplo, de comunicaciones y de marketing, muchos están, por ejemplo, metidos en redes, en IA, en audiovisual, y ya tienen esa experiencia y me dijeron, o sea, yo quiero crear contenido para Yunte, porque quiero ver tal cosa en Yunte que me gustaría recibir o que mis amigos de provincia les gustaría recibir. Entonces, como que es increíble cómo ellos también tienen esa mentalidad de compartir lo que saben para generar valor, ¿no? Para generar impacto. Sí, generas impacto y creces el triple. Y creces el triple. Porque enseñando se aprende más. Exacto. Entonces, qué genial. O sea, y me llena de mucha emoción lo que dices, porque, o sea, la juventud no está perdida del todo, ¿no? No estamos perdidos. Somos... Porque ni siquiera, yo me atrevería a decir que ni siquiera somos el futuro, o sea, en verdad somos el presente. O sea, de hecho, hace poco en las elecciones, la mayoría de personas, o sea, el porcentaje de jóvenes que han votado por primera vez ha sido increíblemente grande. Entonces ahí, por ejemplo, ya te pones a pensar, ¿no? O sea, que en verdad las decisiones ya lo estamos tomando los jóvenes y no necesariamente las personas mayores. Entonces, acceder a Yunte es totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. O sea, en verdad nosotros abrimos convocatoria una vez al año. Para voluntarios. Para voluntarios. Pero si tú quieres, o sea, si estás en Lima y quieres formar parte de la comunidad, entras, o sea, simplemente al grupo. Tenemos una página, estamos en Instagram como yunte.p. Cherry. Entras, te comunicas con nosotros y ya automáticamente entras al link de la comunidad. Y ahí están todos los comunicados de cuando tenemos eventos recreativos, eventos, no sé, profesionales. Entonces ahí estás con tu red de contacto, ¿no? De hecho, en el grupo los chicos pueden mandar, muchos están en la universidad, entonces también mandan como que, oye, necesito llenar entrevista, esta encuesta para mi tesis, no sé. O sea, al final termina siendo tu red, ¿no? De hecho, cuando yo tuve la entrevista con los chicos que querían formar parte de Yunte, lamentablemente no todos pueden ingresar como voluntarios porque era un problema que yo le dije a las chicas, es que no puedo elegir, todos son perfectos, decía, es como que todos están haciendo cosas increíbles y no puedo quedarme solo con 6 personas, ¿no? Pero el mensaje que yo siempre les daba era como que, o sea, pase lo que pase tras este proceso, ya eres Yunte, o sea, es como que ya me tienes a mí como red de contacto, o sea, cualquier cosa que necesites y ya estoy ahí para ti, ¿no? Entonces, sí, totalmente gratis. Qué lindo, hablas de una pasión que sí, envuelve, que enamora y me encanta, la verdad, porque, o sea, pienso y digo, siendo realistas, siendo sinceros, o sea, ¿a cuánta gente escuchas que habla así de su trabajo? ¿No? O sea, tienes que estar muy comprometido con lo que realmente haces y a veces que se elige solamente. O sea, si no te pagan, ¿ah? Es cierto, es cierto. Elegimos trabajo y justamente el índice de empleabilidad, a ver, el índice de desempleados a nivel nacional es de 4.5%. El índice de desempleados menores de 25 años es el 10%, o sea, el doble de la cifra de desempleo al nivel nacional, ¿no? Y es difícil porque como jóvenes muchas veces salimos de la universidad, ya atrapamos lo que sea, ¿no? Lo que venga, y a veces nos quedamos ahí, ¿no? Porque es la realidad, porque los sueños descansan, porque ya no me importa qué te apasiona, no me importa lo que te gusta, tienes que trabajar porque tienes que comer y ya, ¿no? Sí, entonces pasa a un segundo plano el hecho de tus habilidades, el hecho de lo que te gusta, el hecho que te apasiona, ya estudias Derecho, pero te apasiona el Derecho, o puedes buscar otras oportunidades y dices, por acá es, y quizás la chuntas, ¿no? Sí, o sea, puede pasar también. ¿Cómo podemos hacer? Tenemos un alto índice de desempleo juvenil. Las pasiones se mueren, o sea, lo que menos pienso es cómo ayudar al otro, porque primero tengo que saciar mi estómago, de algo tengo que vivir, algo me tiene que pagar las facturas del internet. ¿Cómo puedo combinar esas dos cuestiones entre, por ejemplo, ser empleable y empezar a construir mis pasiones, hablar de mi trabajo con mucha pasión, porque solo así, en realidad, vamos a poder lograr un país mejor, ¿no? Sí. Justo hace poco también leí de un influencer de contenido de valor, porque yo en verdad no consumo muchos influencers, a menos que no sean influencers que me contribuyan a mi mente, siempre digo yo, ¿no? Eso lo aprendí también de un amigo muy cercano. Y él siempre dice que yo estoy en el mundo corporativo ahorita, soy analista de marketing de una multinacional que se llama HUL Personal Care. Y
siempre, este influencer siempre dice que tu trabajo corporativo de lunes a viernes te permita trabajar en tus sueños, o sea, realizar tus sueños de sábado a domingo. No es como, por ejemplo, a mí, no sé, de acá a un par de años, meses, si quisiera abrir un podcast, que lo que estoy trabajando ahorita de lunes a viernes, un cachito, sacarlo quizá para mi micro, para mi cámara, y que mi trabajo corporativo me permita pagar mis sueños, ¿no? O sea, igual como tú dices, no todos tienen esta posibilidad, ¿no? de poder tener un trabajo estable, porque justo lo que te comentaba, hay mucha gente súper crack. O sea, yo tengo amigos de la universidad que han salido que son increíbles, pero que también les está costando conseguir trabajo. O sea, porque la competencia ha crecido ahora con tantas cosas que vemos, innovaciones, el tema de la IA. Ahora también las empresas están buscando perfiles diferentes, ¿no? Y creo que es importante también empezar a entender qué es lo que buscan las empresas. Yo sí creo, o sea, a pesar de que el índice de empleabilidad es alto, yo sí creo que hay trabajo, que hay que buscarlas. Sí, nos va a costar un poquito, pero que hay que buscarlas. O sea, yo cuando hice mis primeras prácticas, me costó encontrarlas, o sea, las primeras veces, y yo decía, soy 10º superior en la facultad, soy una de las mejores alumnas que tiene la Facultad de Comunicación, pero ¿por qué no consigo prácticas? Incluso tenía una amiga que también era muy buena y decíamos, Dios mío, somos muy buenas, ¿y será cierto que al final tu nota no importa cuando sales de la universidad? O sea, era como que nos macheteábamos a nosotras mismas de que de repente no sirve nuestra nota, porque veíamos amigos que no tenían los promedios más altos, pero estaban en empresas súper grandes, ¿no? Pero empezamos a entender que en verdad no era eso, que todo llega a su momento, pero tú también tienes que buscar las oportunidades, que era lo que te comentaba al comienzo, era Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿no? En ese momento yo tuve la oportunidad de irme de intercambio fuera del país, y fue una oportunidad que la busqué, porque en verdad no pagué fuera, pagué a la universidad de acá de Lima, porque si no dejaba a mis papás en la bancarrota, pero el haber estudiado tanto, o sea, el haber sido buena académicamente, me permitió conseguir esa vacante e irme fuera. Entonces, cuando yo regreso de tener esta experiencia internacional, postulo a mis prácticas, y no te voy a mentir, Cris, postulé e ingresé. Yo hice mis prácticas preprofesionales en Kimberly-Clark, estuve 1 año y medio más o menos trabajando con marcas que hasta ahora estoy enamoradísima, como Suave, Scott, Haggis. Y cuando estuve ahí, dije, oh my God, no puedo creer que estoy acá. O sea, hace 1 año estaba llorando porque no podía conseguir prácticas, pero al final sentí que fue todo el resultado de todo el proceso, ¿no? Que justo hablando de la inmediatez, a veces las cosas no pasan en ese momento, pero pasan tras varios mini pasitos, ¿no? Llegué a hacer mis prácticas ahí, y mi amiga, ella trabaja en Yape ahora, es analista de comunicación interna en Yape, y lo consiguió gracias a que ganamos un concurso en la universidad. Ganamos un concurso, ella tuvo una pasantía de verano en el BCP, y luego su jefa, o sea, cuando acabó la pasantía, le dijo, mi amiga se llama Daitza, un saludo para Dai, dijo, Daitza, se está abriendo esta oportunidad, postula. Pero la jefa ya la conocía, sabía cómo era su trabajo, le dio la oportunidad. Entonces, siempre decimos, ¿qué hubiese pasado si nunca hubiésemos sido tan chanconas, nunca le hubiésemos metido tanto al estudio, quizás nunca hubiésemos ganado ese concurso, y Daitza jamás hubiese tenido esa pasantía y jamás hubiese podido entrar al BCP, o yo jamás me hubiese podido ganar esa vacante que me lleve a tener esta experiencia internacional y que luego sea más empleable? O sea, en verdad, al final uno dice, o sea, que quiere las cosas ahorita, pero es el resultado de un trabajo previo. Sí. O sea, es que en sangre, verdad, sudor y lágrimas. Exacto, o sea, en verdad eso te recuerda a que uno debe ser siempre agradecido. O sea, por ejemplo, mi mamá es una de las personas que me enseña eso, a ser agradecida incluso con lo más mínimo. O sea, yo soy de las personas que se levanta y agradece porque estoy viva, porque tengo un nuevo día para
ser mejor y si me equivoco para levantarme. Entonces uno debe ser agradecido por las oportunidades que tiene, por las oportunidades que van a venir y por la vida misma, ¿no? Entonces para mí mi mantra es eso, porque yo creo en Dios, pero también creo que nosotros somos como que energía, o sea, las personas somos energía, entonces si uno comienza el día desganado, hablándose mal a uno mismo de que no va a ser un buen día, en verdad no vamos a conseguir buenos objetivos. Por eso yo sí soy la persona de que trato de hablarme bonito. No es fácil, sobre todo si cometes un error o te equivocas. La persona que más te juzga eres tú misma. Te das con palo, o sea, te equivocaste. Nuestro mayor enemigo, ¿no? Eres tú misma. No es fácil, o sea, no es fácil hablarte bonito, pero cuando aprendes a hablarte bonito y incluso a perdonarte si te has, o sea, X cosas, creo que empiezas a ver como que ese cambio, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Genial, genial. Sí. Estimada Hilary, ya estamos llegando al final. Ay, me muero, tan rápido, es 1 hora. Y me gustaría que en este primer episodio puedas dar un consejo para aquel chico que es seguramente, o aquella persona que seguramente es su peor enemigo. Wow. Yo creo para todos estos chicos que nos están escuchando, jóvenes como nosotros, que hay que ser más amigables con nosotros mismos, o sea, ser nuestros mejores amigos, porque al final sí tenemos nuestra red de contacto de la que hablábamos, pero al final somos nosotros contra la marea, y la marea, o sea, somos nosotros contra las olas, somos nosotros los que surfeamos. Vienen olas grandes, vienen olas chicas, pero al final somos nosotros quienes vamos a afrontar esas olas. Entonces yo creo que el mejor consejo es hablarnos bonito, creer en nosotros, porque si tú no crees en ti, no esperes jamás que las demás personas lo crean. No, o sea, si una persona, a mí me pasaba, ¿no? De que a veces mucho se compara con los demás, o sea, a veces incluso por el tiempo. Y creo que ese sería mi otro gran consejo, de que no te compares, o sea, estás en tu época, en tu momento, o sea, las cosas llegan cuando tienen que llegar, o sea, te lo digo yo, Cris, que yo estudié Derecho, como te dije, no ejerzo la abogacía ahora, soy comunicadora, ejerzo el marketing, pero empecé a estudiar, bueno, a continuar mi segunda carrera cuando tenía 21 años, y mis compañeros eran chicos de 16 y 17, entonces cuando hice mis primeras prácticas yo tenía ya 24 años, pero tú veías, no sé, al analista que tenía 23, entonces tú podías decir, tengo 24 y estoy haciendo mis prácticas, o sea, como te empiezas a golpear y te empiezas a decir, de repente, pucha, debí haber empezado más temprano, nunca debí estudiar Derecho, o sea, a mí me pasaba, o sea, me pasaba un montón, pero siempre pensé en que la Hilary, que soy ahora, es el resultado de mis 6 años de Derecho, de mis 6 años y un poquito más de Comunica, y de todas las cosas que hago. Entonces, mi mensaje es de que nunca te compares, que estás en tu mejor momento cuando tiene que llegar, y que confíes en ti, o sea, eso es lo primordial, o sea, cero comparación, confiar en ti, porque si no crees en ti, no, o sea, nadie lo va a hacer, ¿no? Y siempre tener presente a Dios, o sea, yo siempre creo que es importante saber que estamos acompañados, que hay una energía, o sea, creas en lo que creas en el universo, en el cielo, en lo que creas, saber que también tienes una compañía, ¿no? Sí, yo también creo en Dios. Sí, así que yo sí siento que sí lo he sentido muy, muy cerquita de mí. Así que nada, eso sería básicamente mi mejor consejo. Y siempre afrontar la vida con una sonrisa. O sea, en verdad, la vida es muy corta. He tenido estos últimos meses, he aprendido que la vida es muy corta. Lamentablemente he perdido gente muy cercana a mí. Y eso nos enseña también a vivir al máximo. O sea, pensar en que los sueños, o sea, seguirán siendo sueños si no empiezas a hacer las cosas. Si no das ese primer paso. Si no das ese primer paso, y que al final todos los días es una oportunidad para aprender algo nuevo y para reinventarte, porque hoy día, como te digo, estoy en el mundo del marketing, pero si mañana, con todo lo que he aprendido, quiero formar parte, no sé, de una organización, de una ONG, o sea, quiero meterme, no sé, al mundo del sector público, por ejemplo, porque estoy rodeada de gente también súper capa del sector público, lo puedo hacer porque de repente todas estas experiencias que estoy viviendo me están enseñando qué es lo que realmente me gusta y no sentirme culpable al respecto, porque al final
somos reinvención, o sea, reinventarnos día a día. Y eso creo que nos hace incluso mejores personas. Y mejores profesionales. Y mejores profesionales, es importante hacer. Siempre he creído que uno puede ser gran profesional, pero es importante también ser una buena persona. Coherencia, ¿no? Ser coherente. Sí. Ha sido genial el primer episodio. Gracias, gracias por estar acá. He aprendido mucho. Qué lindo conocerte, de verdad. Somos colegas. Somos colegas. Dios permita que este año termine. No, sí. Con todas las tengo que estar acá para la graduación. ¿No? Espero mi invitación. Genial. Gracias, Hilary. Gracias, Cris. Feliz de estar acá. Nuestro primer episodio en Sumando Soles. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su atención. ¡Genial!